Bueno, yo hoy traigo una palabra que aparentemente sencilla en su título, pero de gran profundidad. Y es sobre el amor de Dios. Y específicamente lo he titulado Su amor nunca falla. Amén. Su amor nunca falla. Y aquí como iglesia hemos visto cómo Dios nos ha sustentado, ¿verdad? Hemos visto cómo la mano del Señor nos ha guardado, nos ha librado de muchas cosas. Y acá adelante, en el transcurso del año, hemos visto hermanos que se han parado acá al frente y han dado sus acciones de gracia. ¿Cierto que sí? Acciones de gracia que nos llenan de gozo y de alegría ver cómo la misericordia y el favor de Dios está sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra familia. Y es porque el amor de Dios nunca falla. Y desde que empezó el año 1 de enero hasta la fecha presente, usted no puede decir que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado. A veces nosotros nos apartamos, nos alejamos, pero el Señor siempre está ahí, porque su amor nunca, pero nunca falla. En Jeremías 31:3, en Jeremías 31:3, el Señor nos dice en su palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos ha amado. Y es maravilloso poder nosotros sentir que aún desde antes de nacer ya teníamos de antemano ese amor de parte de Dios. Porque con amor eterno nos ha amado. Y fue una decisión de Dios amarme. Fue una decisión de Dios amarme. Porque no lo merecemos. ¿Cierto? No lo merecemos. Y Dios amándonos y a veces nosotros apartándonos, dejándolo, en ocasiones olvidándolo. Pero fue una decisión propia de Él, como Dios, amarme. Y aquí en Jeremías nos lo recuerda a través del profeta diciendo que con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre cada uno de nosotros. En Juan 15:13 está la mayor muestra de amor que ha podido tener el Padre hacia nosotros. Y dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién puso su vida por nosotros? ¿Quién? Jesús. Él puso su vida por nosotros. Merecíamos la muerte y el castigo, pero Dios en su infinito amor manda a su Hijo a morir en la cruz. Y la palabra nos revela que ese es el mayor acto de amor que nosotros hayamos podido recibir de parte del Padre. Amén. Y es, digamos, el eje central de todo el amor de Dios, darnos la salvación a través de ese acto de amor. El amor de Dios tiene un objetivo claro y es hacer una relación con el ser humano para darle salvación y vida eterna. Ese es el objetivo claro que tiene el amor de Dios para nosotros. Y su mayor muestra de amor, que fue morir en la cruz, para darnos esa salvación. El amor de Dios trasciende muchas cosas,
trasciende el tiempo, trasciende la lógica, la comprensión, el conocimiento. Trasciende muchas cosas que no entendemos muchas veces, pero ahí está siempre ese amor inagotable del Padre para con nosotros. ¿Y por qué el amor de Dios nunca falla? Yo aquí coloqué varios aspectos por los cuales debemos tener en cuenta por qué el amor de Dios nunca falla. Y su amor nunca falla porque Él perdona toda maldad. Amén. ¿Señor los perdonó? Ay, parece que hay un poco que no los han perdonado. Pídale perdón y arrepiéntase si no ha sido perdonado. Pida perdón, hoy tiene la oportunidad de pedir perdón y aceptar ese amor de Dios. En Isaías 1:18, su amor nunca falla porque su amor perdona toda maldad. Gloria a Dios. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Su amor perdona toda maldad. Y el Señor con esta palabra nos está diciendo que Él nos limpia de todo pecado. Y por eso su amor no falla, porque perdona toda maldad. Y en Mateo 11:28 nos dice el Señor, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando el Señor perdona toda maldad de nosotros, debemos recibir paz y descanso. Amén. Porque se supone que descargamos toda esa carga que teníamos delante de Él. Y ese es el objetivo del Señor, que nosotros tengamos paz y estemos livianos de toda maldad. El Señor nos perdona toda maldad. El Señor, el amor de Dios nunca falla, porque es esperanza pura. Amén. El amor de Dios nunca falla porque es esperanza pura. Nos dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es un amor que nos da esperanza. En medio de luchas, en medio de dificultades, en medio de cualquier cosa, Dios nos dice que hay una esperanza en Él. Pero fíjense que el versículo dice, en Él creer. Si usted no lo cree, no la recibe. Pero la palabra me insta a creer en esa esperanza pura que Dios nos brinda, porque su amor nos debe dar esa esperanza. Amén. Y dice también que el amor de Dios nunca falla, porque nos da identidad, para que tengamos una identidad. ¿Saben? Nosotros debemos estar seguros que somos en Dios. Debemos tener la claridad. ¿Qué identidad tenemos nosotros en Cristo Jesús? Amén. ¿Y qué dice Romanos 8:14? En Romanos 8:14 el Señor nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados ¿qué? Hijos de Dios. Usted legalmente tiene una identidad colombiana con su cédula de ciudadanía, ¿cierto?
que lo identifica a usted en cualquier lugar donde vaya. Y si hay algún problema de cualquier cosa, ¿qué dicen enseguida las autoridades? Muéstreme su documento de identidad. Muéstreme su documento de identidad. Si va de viaje, lo primero que tiene que empacar es su cédula, su documento de identidad. Entonces fíjense cómo esa identidad, tener una identidad es importante. Y el Señor en su palabra nos dice que nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y debemos actuar como hijos de Dios. Debemos actuar con esa identidad que el Padre nos está proporcionando como hijo. ¿Cuántas veces pasamos dificultades, contratiempos, dificultades y a veces no actuamos como hijos de Dios? Se nos olvida ese título que tenemos, esa identidad que tenemos, que por amor el Señor nos las ha dado como hijos. Y actuamos sin tener en cuenta eso. En la Biblia aparece un personaje que tenía una identidad muy clara de quién era en Dios. Y yo sé que al leer este versículo usted enseguida va a saber quién es. Primera de Samuel 17:36. Ahí está, ya saben quién es, ¿verdad? ¿Quién? Ahí está en el video bien el versículo. Dice el versículo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ya sabemos qué aconteció ahí, ¿verdad? David enfrentándose al gigante. Y para David enfrentarse a ese gigante, debió tener una identidad clara de quién era él en Dios. Amén. Él tenía la seguridad de que así como el Señor lo había librado de estos animales y le había dado la capacidad de derrotarlos, también le iba a dar la capacidad de derrotar a ese gigante. Porque ese gigante, como lo dice él, era un filisteo incircunciso que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ni mucho menos con el Señor. Pero él sí tenía una identidad clara de que era hijo de Dios y por lo tanto tenía que actuar como hijo de Dios. Y conocemos el final de la historia, sabiendo de que David, a pesar de que todo lo tenía en contra, se aferró a esa identidad que él tenía en Dios y pudo vencer a ese gigante. ¿Cierto que sí? Él se pudo jactar de lo que era Dios para él. Y yo pienso que nosotros en ese sentido tenemos que tener nuestra identidad en Dios bien clara. Que cuando estemos enfrentando situaciones difíciles y complicadas, saber quiénes somos en Dios y qué es lo que Dios puede hacer en nosotros, en medio de cualquier circunstancia. Que Él pueda moverse y manifestarse en medio de la situación de la cual yo puedo estar padeciendo. Porque debo tener mis pies firmes sobre ese amor que Dios nos da, aclarándome y diciéndome que somos sus hijos y que no nos abandona. Amén. Que no nos deja, que no nos desampara. Y que en medio de cualquier lucha, Él va a estar ahí porque usted tiene una identidad. Amén. ¿Cuántos tienen esa identidad en Dios?
debe tenerla clara. Debe tenerla clara. Así como usted le preguntan de qué nacionalidad es, entonces ya dice colombiano. ¿Eres hijo de Dios? Claro que soy hijo de Dios. No solamente soy un oidor. Sencillamente el Señor me dio ese título, esa identidad. Amén. El amor de Dios nunca falla. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que te puede justificar. Él es el único que te puede dar esa justificación que necesitamos en nuestra vida. Su amor nunca falla, porque es el único que nos transforma. No hay más. No hay otro medio, otra situación que pueda transformar al hombre, sino el amor que Dios nos brinda. Amén. Podemos buscar otro camino, podemos buscar otros métodos, pero al final tenemos que ir a la fuente de transformación que es Cristo Jesús. Amén. Que es el que nos transforma y nos cambia y nos perdona y nos justifica. Su amor nunca falla porque Él planea en torno a un propósito general y no individual. Y quiero que entendamos bien esta parte. Su amor nunca falla porque Él planea en torno a un propósito general y no individual. Muchas de las situaciones por las cuales usted está pasando no son únicamente para ti. Es para que a través de eso usted pueda glorificar a Dios ante otras personas. Porque a veces pensamos individualmente. Cuando pasamos situaciones y circunstancias adversas, no alcanzamos muchas veces a dimensionar cuán beneficioso va a ser eso para las personas que van a estar a mi alrededor. Amén. Y nos guardamos muchas veces esas cosas. Y a veces esas situaciones adversas que vivimos nos amargan y nos trastornan toda la vida. Pero no logramos adimensionar qué es el propósito que Dios tiene conmigo ante esa situación. ¿A qué me va a llevar Dios? ¿Qué utilidad va a tener para su reino? No nos dimensionamos a veces en esas cosas, sino que nos encerramos muchas veces en la situación, en la circunstancia, y no vemos, no visionamos más allá. ¿Quién nos puede enseñar mucho sobre esto? El joven José. En Génesis 45:5. Joven que pasó por muchas dificultades y muchas circunstancias. Pero al final, solo al final, cuando ya él estaba en el palacio de Faraón, cuando ya él estaba ejerciendo su cargo y a través de su mano Dios estaba haciendo muchas cosas, él pudo decir estas palabras: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. José entendió eso cuando estaba metido en el foso de los leones. Perdón, me fui a otro personaje. En el foso, en la fosa donde lo metieron, la cisterna. Eso, ahora sí, no habían leones ahí. De pronto habían culebras. ¿Ah? Grillos y culebras. De pronto había alguno escondido por ahí, ¿verdad?
No sabe, de pronto Dios me lo estaba revelando ahora. Ahí en esa cisterna, ¿será que José entendía eso? ¿Será que José, cuando estaba encadenado, caminando a pleno sol, yo me imagino, llevado por esos comerciantes a ser vendido, él entendía que, no, es que esto es para preservar vidas? Dios me está bendiciendo aquí por algo. ¿Lo entendía José? No. Cuando llegó a la casa de Potifar como esclavo, ¿podía entender José? Pero ¿sabe qué sí veía José? Que en medio de cualquier situación, Dios lo estaba guardando. Amén. Dios lo estaba guardando. Porque ahí en esa cisterna, él pudo haber muerto. Pudo haber muerto. Porque no sabíamos que había ahí. Podía ser picado por algo. O en el momento de la caída, se podía haber fracturado, golpeado la cabeza, quedar ahí listo. Pero Dios lo guardó ahí. Amén. En medio de esa marcha que él hacía con esos mercaderes, ahí estaba la mano de Dios guardándolo. Y cuando llegaron a venderlo, podía haberlo comprado cualquier persona inescrupulosa, en fin. Pero Dios escogió ¿a quién? A Potifar, para que se lo llevara a su casa. Un hombre que de pronto, lógicamente, no conocía a Dios, pero que Dios lo utilizó. ¿Y qué pasó en la casa de Potifar? José fue bendecido. ¿Cierto que sí? No hay necesidad de leer la historia porque yo sé que usted la conoce perfectamente. Y Potifar vio cómo su casa era prosperada. Vio cómo sus negocios eran prósperos. Y él sabía que era por la mano ¿de quién? De José. Entonces el Señor, en medio de la circunstancia de José, se estaba moviendo. Amén. En medio de tu circunstancia, Dios se mueve. Amén, claro que sí. Lo que pasa es que los procesos son diferentes. El proceso que vivió José fue particular, como cada uno de los procesos que están aquí. Pero en medio, lo que te debe tener en cuenta hoy, que esa identidad que tú tienes en Dios, que ese sello que Él te ha puesto como su hijo, te va a permitir sobreponerte aún en medio de la situación más difícil. Amén, ¿lo creen? Pero sin embargo, José se podía decir de que ya estaba tranquilo, estaba en un lugar seguro. Bien, comía, dormía, estaba cómodo, estaba sobre la casa de este hombre. Pero el enemigo no se va a quedar tranquilo en medio de tu situación. El enemigo no se va a quedar tranquilo y va a buscar la forma de dañar la tranquilidad que Dios te puede estar dando en medio de tu situación. Amén. Y quiero que veamos el hecho de que el Señor no te va a coger con una varita mágica y a resolverte la situación enseguida. Pero en medio de esa situación, el Señor te da paz. Te da tranquilidad. Amén. Puedes ver su mano.
¿Por qué? Por esa identidad que tú tienes con Él, de ser hijo de Él. Pero esa tranquilidad y esa paz que va a darte Dios en medio de esa situación, el enemigo te la va a querer arrebatar, quitar. Y con José hizo exactamente esa situación. Utilizó a la mujer de Potifar para dañar, se puede decir así, la estabilidad que tenía este joven ahí en esa casa. Ya estaba tranquilo, pobre José, ya había descansado un poquito de todo lo que había pasado. Pero esta mujer, buscándolo, acechándolo, acosándolo, hizo que a José lo metieran en la cárcel, levantando falsas acusaciones. Y por esa acusación hubiesen podido matarlo, pero eso no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios, que la vida de José acabara ahí. Y utilizó a este hombre para decir, no voy a tocar su vida. Él mejor va a la cárcel. Y fíjense que otra vez hay un retroceso. Y podía decir José, bueno, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por ser hijo de Dios estamos exentos de pasar dificultades? No. Pero sí podemos ver cómo atravesamos esas dificultades. Ahí sí está de nuestra parte ver cómo en medio de la situación yo me puedo aferrar a ese amor de Dios, a esa identidad, recordar que el amor de Dios es esperanza pura, es aquel que me transforma, es aquel que no falla, es aquel que me sustenta, es aquel que me da identidad. Y entonces poder yo sobrepasar. Y José ahí, en medio de la cárcel, también fue bendecido. En medio de tu situación, vuelvo y te digo, tú puedes ser bendecido. En medio de la situación, adversa, oscura, trágica, lo que sea, ahí tú vas a poder ver bendición de parte de Dios. Porque Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar. Sencillamente, ¿por qué? Porque tienes una identidad en Él. Porque eres su hijo. Eres su hija. Y Él no va a permitir algo más allá de lo que tú puedas resistir. Amén. Y José, en medio de la cárcel, después quedó como administrador de la cárcel. Imagínense. Y también el director de la cárcel pudo ver cómo sus negocios habían prosperado a través de la mano de José. ¿Por qué nos amargamos y nos angustiamos y perdemos de vista lo que Dios puede hacer en medio de la situación que estás viviendo? Fíjense cómo la gente veía a un José próspero. José estaba detenido igual que los demás, pero en él había algo diferente. ¿Cierto que sí? En él podían ver algo diferente. ¿Será que están viendo algo diferente en ti en medio de la situación? ¿O te están comparando con el resto? Los vecinos yendo en casa, griterías, porque es que la situación está mala. Y entonces todo el mundo grita, todo el mundo, mejor dicho, en el trabajo llegas amargado, amargada, haciendo las cosas de mala gana, porque sencillamente estoy en X o Y situación. No. Es ahí cuando nosotros debemos mostrar la identidad que tenemos en Dios. Y ver que en medio de la situación, usted puede glorificar el nombre del Señor. Amén. Porque sencillamente somos sus hijos. Y José ahí en ese versículo pudo decir,
que el Señor lo había destinado para preservar vidas. Sus hermanos, cuando Él les reveló su identidad, se asustaron porque pensaban que Él iba a tomar ¿qué? Venganza. Pero no. Ya en medio de todo ese proceso, desde el momento que fue metido en esa cisterna hasta el momento que los hermanos lo ven allá, había pasado un proceso en la vida de José que había cambiado su visión de quién era Dios y qué hace Dios. Y pudo entender que no me vendieron por su cuenta, esto era un plan de Dios. Amén. Poder entender que lo que estoy viviendo no es producto de un pecado, producto de tal o cual cosa, hacer conjetura, sino pensar que esto que estoy pasando es para más adelante recibir una bendición de parte de Dios. Amén. Bendición que no va a ser únicamente para mí, sino que va a ser para muchas personas. Porque eso fue lo que José entendió. Ahora entiendo. Es que este proceso no era solo para mí. Era porque yo, a través de mi proceso, iba a preservar vidas. ¿Y por qué las preservó? Acuérdense que Él diseñó todos esos graneros, guardaron esos granos y hubo esa hambruna, no solamente en Egipto, en todas las poblaciones cercanas. Aún llegó allá a la tribu de Jacob. Y muchos fueron a comprar a Egipto. ¿Pero por qué? Porque Dios a un hombre le dio una visión. Dios a un hombre lo puso a vivir un proceso para algo específico. Para poder preservar vidas, y José lo entendió de esa manera. Dios quiere bendecir a muchas personas a través de tu situación. Tenlo siempre presente. Porque Él nunca falla en su amor para con nosotros. Pero ¿saben qué? Pasa algo. Que nosotros, el amor que nosotros le brindamos a Dios, sí falla. El amor de Dios no falla. Y espero que haya tenido en cuenta esos punticos que dije. No falla porque nos da, nos perdona de toda maldad, porque es esperanza pura, porque nos da identidad, porque nos justifica, porque nos transforma y porque trabaja para un bien general y no individual. Por eso el amor de Dios no falla. Pero mi amor ante Él sí falla. Sí falla. Y como lo dijo el niño, no sé si captaron toda la palabra que los niños dijeron acá. Al final ellos concluyen que obediencia a Dios, el amar a Dios o el obedecer a Dios es el reflejo de nuestro amor hacia Él. ¿Cierto que esa fue la conclusión que sacó el niño al final? Y que el amor, me gustó esa parte que dijo él, no es una palabra, sino que se debe transformar en un acto, una acción. Pero mi amor sí falla. ¿Y por qué falla? Mi amor hacia Dios. Y una de las cosas es porque tenemos conceptos equivocados de quién es Dios. Tenemos conceptos equivocados de quién es Dios. Y yo quiero que usted hoy se autoevalúe y analice y piense qué es Dios para su vida. ¿Quién es Dios para ti? A veces tenemos pensado que Dios puede ser un amuleto solamente, que me va a librar de X o Y cosa. Pensamos que Dios solamente va a estar allí cuando yo lo necesite. Que Dios es esto, es aquello. Nos los imaginamos
de muchas formas. Y muchas veces esos conceptos son erróneos y equivocados. Buscar la presencia de Dios muchas veces hasta lo hacemos de una forma equivocada, creyendo, como dije al principio, que Dios es un amuleto. Dios no es un amuleto. Y me acordaba yo cuando preparaba esta palabra de que a veces muchos cristianos llevan una vida cristiana estilo centros comerciales. ¿Cómo así? Usted va en la mañana en los centros comerciales y ¿qué escucha? Alabanza. Hay una solemnidad, una santidad en esos almacenes en la mañana. Pero lléguese después de mediodía. Después de mediodía, ¿qué pasa? Vallenato, champeta, reggaetón, todo lo que sea. Pero es que ellos ya tienen el día santificado, porque es que ellos en la mañana pusieron la música. Ya, entonces para ellos el concepto de Dios es que la música me va a traer todos los clientes, porque Dios va a transformar, Dios va a cambiar la atmósfera y me va a traer clientes. Ya después no, ya después puedo poner otra cosa. Entonces fíjense que a veces somos creyentes de centros comerciales muchas veces. En la situación somos una, pero cuando pasa la situación ya somos otro. Tenemos un concepto de Dios en la mañana de una forma, pero después en el transcurso del día cambia. Y no debe ser así, porque Dios no cambia, ¿verdad? Dios es el mismo. Amén. Y no podemos ser de dos corrientes. No podemos ser de dos corrientes, porque la palabra me dice que debe ser frío o debe ser caliente. Porque si eres tibio, ¿qué van a hacer contigo? Te van a vomitar de su boca. Entonces, ojo con el concepto que tienes de tu Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu salvador? ¿Es tu sanador? ¿Es tu refugio? ¿Es el que te sostiene? ¿Es tu todo? ¿O sencillamente es un Dios de momento? Es un Dios de momento. No debe ser así. ¿Por qué mi amor falla? Porque estamos convencidos de que Dios me está debiendo algo. Estamos convencidos de que Dios nos está debiendo algo. Y muchas veces nuestro amor falla porque ese algo que creemos que Dios nos está debiendo no nos lo da. Dios a nosotros no nos debe nada, porque ya Él de antemano nos ha dado todas las cosas. Amén. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Creemos que Dios nos está debiendo algo, pero Dios no nos debe nada. Y no nos debe nada porque de antemano ya Él nos ha dado todas las cosas. Amén. Lo que pasa es que buscamos en lugares equivocados o actuamos de manera equivocada para obtener aquello que queremos. Y terminamos pensando que es que Dios me debe. Si ya Él me dijo que me había bendecido con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Y cuando yo soy bendecido con toda bendición espiritual, ¿qué pasa con lo material? ¿Qué pasa con lo material?
viene. Porque el Señor quiere primeramente que tu espíritu sea bendecido, para que el resto de cosas la esperes de una manera reposada. Amén. Me ha bendecido con toda bendición espiritual. No se afane, no nos afanemos, no nos angustiemos. Ya de antemano Dios nos ha dado todas las cosas. Y yo escuchaba a un predicador que decía, hay mucha gente ahora en este mundo buscando paz, porque están angustiados, porque están aterrados con tanta cosa. Y a veces aún en las iglesias encontramos cristianos diciendo, hermano, ore por mí para que Dios me dé paz, porque yo necesito paz. Pero ¿saben qué? ¿Ya acaso Dios no nos dio la paz? ¿Qué dice la palabra? Mi paz os dejo, mi paz, y yo no se la doy como el mundo la da. Usted se lo sabe el versículo. Entonces, ¿por qué deja que esa paz se le vaya? No deje que esa paz se vaya, porque ya se la dio el Señor. Usted tiene que apropiarse de esa paz y no dejar que el enemigo lo atormente con situaciones complejas en su vida. Porque ya Dios te dijo de antemano que la paz te la había dejado. Ya el Señor me ha dicho en su palabra que buscad primeramente su reino y su justicia. ¿Y qué va a pasar con las demás cosas? ¿Serán qué? Añadidas. Así que Dios no nos debe nada, porque ya nos ha dado todo de antemano. No vaya por la vida pensando que Dios es un deudor suyo. No, nos ha dado más de lo que merecemos. Sencillamente tenemos que saber alcanzar las cosas. Y si yo busco su reino y su justicia, el Señor me dice que lo demás, por lo cual yo de pronto me puedo afanar, Él me lo va a dar. Pero en su tiempo, en su momento, cuando Él quiere. Porque tu proceso es diferente. El proceso que vivió José fue diferente al que vivió Daniel, al que vivió David. Y si usted lee la historia de todos esos personajes, se da cuenta cómo Dios trabajó en cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué nos afanamos viendo el proceso del otro, envidiando lo que tiene el otro, sabiendo de que mi vida, mi proceso es diferente? Porque Dios en mi vida quiere alcanzar algo diferente que pueda beneficiar a otro. No va a ser igual para todo el mundo. Pero es allí donde usted tiene que saber que Dios no es su deudor. Nosotros somos los que estamos en deuda con el Señor. Amén. ¿Por qué nuestro amor falla? Muchas veces porque está basado en las emociones. El amor que sentimos por Dios muchas veces está basado en las emociones. Y esas emociones hacen mucho daño en la vida de las personas. Tanto que la persona atenta contra su vida cuando no sabe manejar sus emociones. ¿Cierto que sí? Dígame. Exactamente. Exactamente. Amén, así es, mi hermano. Las emociones, de acuerdo a cada circunstancia que estamos viviendo, son diferentes, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos atrapar de esas emociones. Y ahí falla nuestro amor a Dios, porque comenzamos a dudar y comenzamos a ver a un Dios lejano.
Y yo no sé, yo me imagino que sí se han visto la película de las emociones. ¿Cómo que se llama? Y yo cuando me la veía, yo decía, pero la vida de esa jovencita es un caos. Porque tiene un mundo de personas ahí manipulándola. Cierto que en la película parece como si tuviera una consola grande con muchos botones y las emociones se personifican. Cada emoción es una persona ahí y cada uno tiene un botón. Y entonces la ira mueve, la alegría mueve, la otra mueve y cuando la persona, imagínese usted, y se vuelve un caos. Pero si es Dios el que está detrás de esa consola, poniendo el ejemplo de la película, y es el que manipula todos los botones, todo va a estar bien. Amén. Pero si dejamos que esas emociones se desborden, entonces podemos entrar en crisis. Una crisis que puede llevar inclusive a la misma muerte. A la misma muerte. Por no saber manejar las emociones. Y entonces ahí nuestro amor falla, porque ponemos por encima de Dios las emociones que estoy sintiendo. Y entonces, a veces ni los psiquiatras ni los psicólogos pueden ayudar a la persona. Y si hay una ayuda, a veces es una ayuda momentánea. La persona tiene que buscar de Dios y aferrarse a Dios para que Dios sane todas esas emociones que pueden causarle daño. Amén. Ahora a final de año hay muchos jóvenes con las emociones desbordadas, pensando si ganan o pierden el año, el semestre. Y muchos se quitan la vida porque perdió el semestre, porque perdió el año. Allá en el colegio tenemos el caso de una alumna. No hizo nada en todo el año, pero a final de año dijo que si se perdía el año, ella se mataba. Y entonces los acudientes llevaron toda la historia clínica para demostrar que la niña ha estado todo el año en procesos de psiquiatría. Y entonces queda el colegio como que, ajá, y ahora pierde el año esa niña, se quita la vida y entonces ¿quién es el culpable? El colegio, el profesor de matemática de esta que fue el que la hizo perder. Entonces miren cómo también manipulamos las emociones, ¿verdad? Cómo hacemos que las emociones hagan daño a nuestra vida. Entonces, nuestro amor falla porque está basado en emociones. También porque dudamos de la palabra. Por eso también nuestro amor falla ante Dios. Ponemos en duda la palabra. Conocemos la palabra. Sabemos qué nos dice la palabra para X o Y situación. Pero cuando estamos en el proceso, se nos olvida. La ponemos en duda. Y eso hace que nuestro amor falle ante Dios. Porque Dios no espera eso. ¿Qué espera Dios? Que en el momento de la dificultad y de la angustia, usted le demuestre su amor aferrándose a su palabra. No dudando de ella, sino aferrándose a ella. ¿Qué nos dice Mateo 14:31? Y con un ejemplo de este hombre podemos ver cómo dudamos de la palabra en ciertos momentos y nos hundimos en situaciones que no deben ser. Dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? Y de pronto
Imagínese la cara de Jesús cuando le decía, ¿a quién? A ver, a Pedro. La cara de Jesús cuando asió de él y le hizo la pregunta. Esa pregunta Jesús no se la hizo con alegría, se la hizo con tristeza. Porque Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Pedro estaba en una situación difícil. Había viento, había una tormenta. Pero vio a Jesús y pensaban que era un ¿qué? Un fantasma. Pero Jesús gritó, dijo, no, soy yo. Pero dudaron. Pero Pedro, ¿qué dijo? ¿Si eres tú qué? Permite que yo vaya. Y Pedro sale, Jesús le dice, ven. Y Pedro sale y camina sobre el agua. Pero ¿qué pasó cuando estaba a mitad de camino? Comenzó a ¿qué? A ver su entorno, a ver su alrededor. Y el viento era fuerte. Y estaba oscuro. Y llovía. Y hacía frío. Un hombre acostumbrado al mar, acostumbrado a esas situaciones, porque Pedro era pescador. Así que esa tormenta no era cualquier tormenta. Era una tormenta fuerte. Y Pedro tuvo miedo. En ese momento Pedro tuvo miedo. Y entonces fue ahí cuando Pedro cae al agua, se hunde y se está ¿qué? Ahogando. Porque dice que el Señor tuvo que, asió ¿qué? Asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho a mí, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué piensas que yo no puedo actuar en esa situación? Y nos pasa como Pedro, tragamos agua por dudar. Espiritualmente hablando, tragamos agua y pasamos por cosas que de pronto no tenemos por qué pasar, por tener la duda en nuestro corazón. Por tener la duda en nuestro corazón. Pedro entendió que no debía dudar, que estaba con el maestro, que le debía generar seguridad, que no debía poner en duda la palabra. Si eres amigo de Jesús, las cosas no te van a llegar cuando tú quieres, ni como tú quieras. De pronto a Pedro, al momento de decirle a Jesús, manda que yo vaya, Jesús podía haber calmado todo. ¿Cierto? Que todo se calmara, que ya no hubiese viento, que ya todo y estuviese el agua bien quietecita. Pero no, Él lo mandó a caminar en medio de la tormenta, en medio de la situación. Él no se la quietó. De pronto Dios no te va a quietar a ti la situación por la que estás viviendo, la angustia por la que estás pasando. Dios no te la va a quitar en este momento, pero Él te está mandando que tú marches en medio de ella. Amén. Marcha. Dios verá qué hace. ¿Qué situación se inventa? Usted sabe cuáles son los de repente de Dios. Y de repente pasó algo y Dios transformó todo. Pero Él te está mandando a que camines en medio de la situación. Así como mandó a Pedro que caminara. Pero que no se hundiera por dudar, sino que usted se mantenga ahí firme en la roca que es Cristo. Amén. Que pueda usted sentir paz en medio de la tormenta, como dice la canción y también como nos lo manifiesta la palabra. Una paz que sobrepasa
todo entendimiento. Mire, la paz de Dios que da en medio de las luchas y de las dificultades no es una paz que se pueda entender. No es una paz que se pueda entender. Por eso nos dice que ella sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros debemos marchar en medio de esa situación. Nuestro amor falla ante Dios porque queremos amarlo a nuestra manera. Querer amar a Dios a nuestra manera, a nuestra circunstancia. Y no es a nuestra manera, es a la manera que Dios quiere que nosotros le amemos. Dándolo todo. Yo, en medio de la realización de este mensaje, yo me examinaba a mí misma y me decía, ¿qué calidad de amor le estoy dando yo a Dios? Porque a veces podemos jactarnos de que estamos amando a Dios, pero estamos muy lejos de eso. Porque lo estamos buscando de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a lo que vivo en el momento. Y se me olvida la palabra en los momentos difíciles. Pero cuando ya todo se compone, entonces otra vez, vuelvo otra vez. Entonces, ¿cómo estoy yo? Y esa reflexión quiero que cada quien se la pueda llevar hoy, en esta mañana. ¿Cómo estoy llevando yo ese amor que yo digo sentir por Dios? ¿Cómo se lo estoy manifestando? ¿Será que yo estoy yendo a la iglesia, pero todavía no tomo la decisión de decir, Señor, yo te acepto en mi corazón, te recibo hoy, te busco hoy? Sino que ya tengo la costumbre de ir para escuchar y que ojalá no sea un venir y buscar a Dios como estilo amuleto, de que voy el domingo para que el resto de la semana me vaya bien. No pensando en que voy el domingo a aprender de la palabra, a buscar más del Señor, a ver qué aprendo para compartir con otros en la semana, a descargar todas mis circunstancias delante de Él, a salir liviano de aquí, de este lugar, porque vengo a la presencia de Dios, a adorarle, a buscarle, en medio de mi situación, en medio de mis circunstancias. ¿Cómo estamos haciendo esa búsqueda de Dios? ¿Por qué nos alejamos tanto de Él? ¿Por qué Dios está esperando algo más de mí y nosotros no se lo estamos dando? Fíjese que a veces el Señor nos trata como siervos inútiles, que a veces hacemos únicamente lo que corresponde, no vamos más allá, no vamos más allá de la situación. Dios quiere que nosotros podamos abrir nuestro corazón ante Él y decir, Señor, yo te he fallado, mi amor hacia ti ha tenido muchas fallas, pero yo quiero hoy empezar de nuevo contigo, darte lo mejor de mí. Si te he sacado de mi corazón, volverte a dar el puesto que tú te mereces en Él. Si mi vida está hecha un caos, tómala hoy y cámbiala. Ayúdame a entender. Y si no entiendo, ayúdame a seguir para después entender cuando tú quieras que yo entienda. Como le pasó a José. José pasaron muchos años para que pudiese entender algo. Pero lo que sí veía José era la mano de Dios sobre su vida, en su situación. Y yo pienso que acá ninguno puede decir, me atrevo a asegurarlo, creo yo, que la mano de Dios se ha apartado de su vida. En medio de cualquier lucha y de cualquier dificultad. No se ha apartado. Porque es que el amor de Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros.
Los que nos apartamos somos nosotros. Y es el momento de que tú puedas reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice en estos 10 meses que han pasado del año? ¿Qué pude entender de Dios en este tiempo? Yo sé que ha sido un año difícil en muchas situaciones, pero hemos visto cómo la mano de Dios se ha movido. De hermanas que aún la han diagnosticado con enfermedades graves y cómo Dios las ha sanado. Amén. De situaciones económicas en las cuales hemos estado atravesando y de repente Dios hace algo y todo se acomoda. Amén. ¿Acaso Dios te ha dejado? ¿Te ha abandonado? No esperes que el Señor te haga esa pregunta triste. ¿Por qué dudas? No malinterpretes las circunstancias que Dios te ha puesto en tu vida. No pienses que es un Dios que se ha olvidado de ti. Es un Dios que en medio de su amor te está permitiendo a ti vivir situaciones que van a beneficiar tu vida. Amén. Porque es para beneficio de tu vida. Que podamos nosotros entrar ante su trono confiados de su amor y su misericordia, sabiendo de que aunque su amor no falla y aunque el mío pueda que sí, podemos cada día ir fortaleciéndolo más en Él y buscar más de su presencia. Amén.